La luz natural, lógicamente, se refiere al sol o a la luna. Este tipo de luz es una luz que se propaga en línea recta y en sentido paralelo. Y la luz artificial se refiere a la luz eléctrica, a la luz de vela, a todas estas fuentes de luz diferentes al sol y a la luna. La luz artificial es una luz que se propaga en línea recta, pero en sentido radial, a diferencia de la luz natural. Acá vemos un ejemplo de lo que yo me refería con sombra paralela. En este caso, esta iluminación es luz natural y la sombra paralela lo que produce es una sombra igual en todos los objetos. Esto se produce porque la fuente de luz está mucho más lejana que una fuente artificial. Aquí tenemos un ejemplo con luz artificial. Aquí podemos ver el foco en la parte de arriba. Es una luz que como procede de un punto cercano, entonces se proyecta de manera radial, y eso lo que provoca es que si vemos acá en los tres objetos, las sombras se proyectan hacia diferentes direcciones. Esta es la diferencia entre una sombra paralela y una sombra radial. Para pasar a la práctica vamos a hacer un ejercicio clásico de este tema de luz y sombra. En este caso es una esfera en donde vamos a identificar los componentes relacionados con el tema. Este es un ejercicio sencillo. Acá tenemos una esfera que está recibiendo luz de una fuente que está en este caso a nuestra izquierda. Listo, vamos a empezar a identificar los elementos que intervienen en esta composición con respecto al tema. Acá encontramos un punto que yo traté de resaltar con blanco y es el punto en donde el objeto está recibiendo más luz. A este punto le denominamos luz o brillo. Seguimos ahora con esta otra zona, que es una zona en donde la luz aún alcanza a incidir, no tan directamente como en el brillo, pero aún hay una incidencia de la luz. Esta zona es la que denominamos medios tonos. Esta zona es como una zona de transición entre la luz o brillo y la sombra más fuerte que se produce en el objeto, que es esta que se llama sombra propia. En esta zona es donde no alcanza a incidir la luz directamente. Generalmente en esta zona se crea una penumbra y se produce siempre en el mismo cuerpo iluminado. Ahora tenemos esta otra zona que corresponde a la luz reflejada. Esta luz se produce porque la fuente principal de luz rebota en alguna de las zonas de la superficie alrededor del objeto, y cuando rebota en esta superficie refleja nuevamente en el objeto mismo. Nos queda entonces esta otra zona que corresponde a una sombra que se proyecta fuera del objeto mismo, y es la sombra proyectada, que corresponde a la sombra que proyecta el objeto sobre la superficie donde se encuentra. Vamos a hacer otro ejemplo clásico, esta vez con un cubo, para identificar igualmente los mismos elementos que identificamos con el ejercicio pasado. Aquí la luz también está llegando igualmente del lado superior izquierdo, y podemos identificar los mismos componentes que en el pasado ejercicio. Aquí en la parte de arriba, que es la cara que está recibiendo más luz, es donde encuentro el brillo. Acá en esta cara del lado derecho encuentro la sombra propia, que es donde la luz no alcanza a tener ninguna incidencia. Esta cara izquierda corresponde a los medios tonos, que es una zona en donde la luz aún tiene una incidencia, no tan fuerte como en la parte de arriba. Y la luz reflejada la encontramos en este caso justo después de la sombra propia. Y finalmente la sombra proyectada. Vemos que con estos ejercicios es fácilmente identificable todos los componentes de luz y sombra.
Sin embargo, pues ¿qué pasa cuando tengo o cuando me enfrento a otros objetos? Es un poco lo que vamos a ver a continuación. Vamos a analizar qué pasa cuando tengo objetos diferentes a una esfera o a un cubo. Llevando este ejercicio un poco más allá del cubo y de la esfera, quiero proponerles que hagamos el análisis de esta imagen. Es una flor que está recibiendo una fuente de luz, en este caso artificial, para acentuar un poco más las sombras y los brillos. Entonces quiero proponerles que la hagamos y vamos a identificar los elementos de luz y sombra que intervienen en ella. Siempre que me estoy enfrentando a un objeto, como en este caso esta flor, pues uno de los primeros análisis que tengo que hacer es cómo la luz está incidiendo sobre él. En este caso tengo que darme cuenta que aquí, aparte de la luz y de las sombras, influyen otros aspectos propios del objeto mismo. Acá, por ejemplo, puedo darme cuenta que en algunos pétalos hay unas manchas que en este caso van a registrarse como sombras. Con este ejercicio también me voy a dar cuenta que así como contemplo la flor junto con sus hojas como un solo objeto, también tengo que tener en cuenta que cada pétalo funciona como un objeto independiente, teniendo en cuenta que hay unos pétalos que me generan una sombra proyectada sobre otros pétalos, o sea, hay sombras proyectadas dentro del mismo objeto porque hay elementos que funcionan individualmente. Vamos a ver si coincidimos con lo que encontramos en el análisis que se hizo del objeto. Acá estoy señalando los brillos. Como tengo una fuente de luz que viene de la parte superior derecha, pues el brillo máximo está en los pétalos del lado izquierdo inferior, que son los que reciben más directamente esos brillos. Igualmente esta porción de hoja que alcanza a recibir parte de esa luz. Voy a marcar ahora las sombras proyectadas. Esta que estoy marcando acá es la gran sombra que proyecta todo el objeto sobre la superficie. Es la más evidente, la más visible, pero encontramos otras más. Por ejemplo, en las hojas que están debajo de la flor, esas sombras que hay en estas hojas corresponden a una sombra proyectada, en este caso proyectada por la flor que está sobre ellas. Pero de igual manera, también, como no es un objeto plano con bordes muy rectos, también allí encuentro unas sombras propias que son de pronto de menor intensidad, pero también hay ahí unas sombras propias. Otras sombras proyectadas corresponden a estas sombras que están generando unos pétalos sobre los pétalos que están debajo. Entonces estas también corresponden a sombras proyectadas, son varias. Acá hay otra. Aquí está la comparación con respecto a la imagen original, y aquí, aparte de las sombras que yo indiqué, me hizo falta, aunque también las hice, me hizo falta señalarlas, y son algunas sombras que proyectan los pistilos sobre los pétalos. Eso quiere decir que aquí también los pistilos, al igual que los pétalos, funcionan como un elemento independiente. Ahora voy a señalar las sombras propias, que son las sombras como tal, correspondientes a en este caso a los pétalos en sí. Acá están las sombras propias que marqué en la imagen original. Por último, me faltó marcar los medios tonos en mi dibujo, pero corresponden al sombreado más sutil, que no corresponde a las sombras propias ni al brillo. Entonces toda esa parte de un sombreado intermedio correspondería a los medios tonos. Para finalizar, quiero que hagamos este otro análisis. Esta imagen corresponde a una cortina, es decir, es una tela que tiene algunos pliegues. Entonces quiero que lo hagamos para que al final miremos qué elementos identificamos.
En esta ocasión no me voy a concentrar en ese labrado que se le ve a la tela como ese estampado, sino simplemente me voy a concentrar en el volumen, es decir, en la incidencia de la luz y en las sombras que se producen. En este ejercicio igualmente quise marcar con blanco las zonas que reciben mayor cantidad de luz, es decir, los brillos, con amarillo la luz reflejada, y también quise hacer un análisis de qué es lo que sucede con la tela en este caso. Así que quise hacer aparte en otra hoja como el análisis más profundo de lo que pasa con la onda que hace la tela. Aquí lo ilustré un poquito más claramente. Entonces vemos que donde sobresale, pues lógicamente es donde recibe el brillo, y hay una zona que es la que recibe la sombra, pero luego cuando vuelve como a ascender nuevamente, ahí es donde está la luz reflejada. Entonces la invitación que les hago es que tomen muchas imágenes de referencia, que hagan muchos ejercicios, que observen muy bien y analicen qué es lo que está pasando con la luz en esas imágenes que escojan para practicar.